Capítulo 14 de Apocalipsis. El Cordero y los 144,000. Leemos. Luego miré y apareció el Cordero. Estaba en pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios, el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. En el versículo 6 seguimos leyendo, donde se mencionan los 3 ángeles. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Lo seguía un segundo ángel que gritaba, ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces, si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que es la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso, ni de día ni de noche, para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Y ya en el versículo 14 se refiere a la cosecha de la tierra. Continuamos leyendo. Miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube, mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue segada. Del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada, mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del altar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Comentarios sobre Apocalipsis 14. El capítulo 13 describe el ataque del maligno que tendrá lugar cuando Satanás y sus demonios dominen el mundo. El capítulo 14 presenta una vislumbre de la eternidad a fin de mostrarles a los creyentes lo que les espera si permanecen fieles. El Cordero es el Mesías. Se pone en contraste el monte de Sión, que con frecuencia es otro nombre dado a Jerusalén, la capital de Israel.
Los 144.000 representan los creyentes que han permanecido fieles en las persecuciones en la tierra y ahora están preparados para disfrutar de los beneficios eternos y las bendiciones de la vida con Dios para siempre. Los 3 ángeles contrastan el destino de los creyentes con el de los incrédulos. En el versículo 4 del capítulo 14, estas personas son creyentes verdaderos cuyas ropas han sido lavadas y purificadas por la sangre de Cristo, conforme al capítulo 7, versículo 14 de Apocalipsis. En el Antiguo Testamento a menudo se describía la idolatría como adulterio espiritual. Esto lo podemos encontrar en el libro de Oseas. Estos creyentes son espiritualmente puros, han permanecido fieles a Cristo, lo han seguido solo a Él y han recibido la recompensa de Dios por permanecer fieles. Primicias se refiere al acto de dedicación de la primera parte de la cosecha como sagrada para Dios. Y la referencia de esto la encontramos en Éxodo capítulo 23, versículo 19. Por haber leído esto, usted ya tuvo la oportunidad de escuchar la verdad de Dios. Sabe que el juicio final de Dios no será pospuesto para siempre. ¿Ha recibido con regocijo las sempiternas buenas nuevas? Si es así, usted no tiene nada que temer del juicio de Dios. El juez de toda la tierra es su Salvador. En el versículo 8 de este capítulo 14, Babilonia era una ciudad perversa, como también un imperio inmoral, un centro mundial para el culto a los ídolos. Babilonia saqueó a Jerusalén y condujo al reino de Judá al cautiverio. Segunda Reyes, capítulo 24. También podemos buscar en Segunda Crónicas, capítulo 36. Y estos son eventos históricos que hemos estudiado aquí en la escuela bíblica. Así como Babilonia fue el peor enemigo de los judíos, el naciente imperio romano fue el peor enemigo de los primeros cristianos. Juan, que no pudo atreverse a hablar en contra de Roma abiertamente, aplicó el nombre Babilonia a este enemigo del pueblo de Dios, es decir, Roma, y por extensión a todos los enemigos de Dios de todos los tiempos. Vamos entonces a los versículos 9 al 11 de este capítulo 14. Los que adoran a la bestia aceptan su marca sobre sus frentes y actúan de acuerdo con la palabra de tal bestia con relación al sistema económico que finalmente se enfrentará al juicio de Dios. Nuestro mundo valora el dinero, el poder y el placer más que la dirección de Dios. Para lograr lo que el mundo valora, muchas personas niegan a Dios y violan principios cristianos. Dichas personas han de beber la copa de la ira de Dios. Puedes buscar en el Salmo 75 y también en Isaías 51, 17. En el versículo 11 de este capítulo 14 de Apocalipsis, el resultado final del pecado es separación eterna de Dios, debido a que los seres humanos han sido creados a imagen de Dios con una sed innata por comunión con Él. La separación de Dios será el tormento final y la desdicha consiguiente. El pecado siempre acarrea desdicha, pero en esta vida podemos optar por arrepentirnos y restaurar nuestra relación con Dios. En la eternidad ya no habrá otra oportunidad de arrepentimiento. Si en esta vida optamos por ser independientes de Dios, en el más allá estaremos separados de Él para siempre. Nadie está obligado a escoger la separación eterna de Dios y nadie sufre ese destino por accidente. Jesucristo nos invita a todos a abrir la puerta de nuestro corazón a Él. Si lo hacemos, disfrutaremos de eterna comunión con Dios. Vemos entonces en el versículo 12 del capítulo 14 de Apocalipsis. Estas noticias sobre el triunfo final de Dios debiera estimular al pueblo de Dios a permanecer firme en medio de cada prueba y sufrimiento. Se puede hacer según Dios lo promete. El confiar en Jesucristo y obedecer los mandamientos de su palabra es la ruta certera. El secreto para permanecer firme, sin embargo, es confiar y obedecer. Confíe en Dios para que le dé paciencia, a fin de que se mantenga firme aún en las pruebas pequeñas que usted sufre a diario. Obedézcale, aun cuando la obediencia no sea atractiva o incluso
peligrosa. Vamos entonces al versículo 13 del capítulo 14 de Apocalipsis. Es verdad que no podemos llevarnos de esta vida el dinero, la fama ni los bienes. Pero el pueblo de Dios puede producir fruto que sobreviva aún más allá de la muerte. Dios recordará nuestro amor, bondad y fidelidad. Y los que aceptan a Cristo mediante nuestro testimonio se unirán a nosotros en la tierra nueva. Asegúrese de que sus valores están en armonía con los de Dios y decídase también hoy a producir fruto que perdure para siempre. Y en los versículos 14 al 16 de Apocalipsis 14, esta es una imagen del juicio de Dios. Cristo separa el fiel del infiel, a semejanza del agricultor que cosecha sus granos. Esto es un tiempo de gozo para los cristianos que han sido perseguidos y martirizados, que recibirán su recompensa tan esperada. Los cristianos no deben temer el juicio final. Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en el versículo 19 de Apocalipsis 14, era un gran recipiente donde se ponían las uvas, el lagar. Era este el lugar donde se ponían las uvas y luego se aplastaban. El jugo corría por un conducto que llevaba a un depósito de mayores dimensiones. A menudo se emplea la imagen del lagar en la Biblia para simbolizar la ira de Dios y su juicio en contra del pecado. Podemos encontrar una concordancia al respecto en Isaías capítulo 63, versículos de 3 al 6. La distancia de 1.600 estadios equivale a 288 kilómetros, aproximadamente la distancia del norte a sur que tiene Palestina. Muchas gracias por su atención, que el Señor continúe bendiciendo. Y hasta aquí hemos estado en esta trayectoria de Apocalipsis. Ya nos quedan unos cuantos capítulos y estamos confiados en que Dios ha bendecido este proceso y que los hermanos han progresado en su formación espiritual y en el conocimiento de la palabra de Dios.